Okay, ready. La restricción del crecimiento intrauterino va a aumentar la morbimortalidad perinatal 8 veces en relación al feto sano. En Chile tiene una incidencia entre un 3 y 8%. Hay que distinguir los fetos con restricción del crecimiento fetal verdadero de los que son constitucionalmente pequeños. Un 80% de los casos va a ser debido a insuficiencia placentaria, entre un 80 y 90% de los casos en realidad. El examen diagnóstico y pronóstico para esta patología va a ser el Doppler de arteria umbilical. Y el manejo se va a enfocar en la prevención primaria con la detección de factores de riesgo. ¿Cómo podemos definirlo? Es una patología del embarazo en la cual va a existir una incapacidad de lograr un crecimiento intrauterino óptimo dado a su potencial genético. Pero como nosotros no podemos saber el verdadero genético de ese feto, decidimos tener una definición operacional, que va a ser un feto con un peso estimado por debajo del 10º percentil, o el percentil 10, para la edad gestacional. Hay que destacar que restricción del crecimiento intrauterino es distinto de PEG y distinto de bajo peso al nacer y muy distinto del muy bajo peso al nacer. Que los PEG son los pequeños constitucionales, los de bajo peso al nacer son los que pesan menor a 2.500 gramos y los de muy bajo peso al nacer son los que pesan menor a 1.500 gramos. Entonces acá tenemos un cuadro comparativo entre la restricción del crecimiento intrauterino verdadero y los PEG. Los PEGs son aquellos cuyo peso fetal está entre el percentil 3 y 10. Va a mostrar una valoración anatómica por ultrasonido y va a presentar pruebas de bienestar fetal normales y con ellos va a realizar una valoración prospectiva persistente similares en los percentiles de crecimiento. No va a estar alterada nada en él. Y en los verdaderos restricción del crecimiento uterino, el feto va a estar por debajo del percentil 10 para su edad gestacional con signos de compromiso fetal. O sea, puede tener anormalidades circulatorias fetoplacentarias en el Doppler, puede haber disminución o aumento del líquido amniótico, hay alteraciones en las pruebas del bienestar fetal, en el perfil biofísico y en el monitoreo no estresante. La estimación del peso fetal va a ser inferior al percentil 10 para la edad percentil 3, para la edad gestacional según las curvas de crecimiento fetal. Y la circunferencia abdominal va a estar por debajo del percentil 2.5 para la edad gestacional sin otras alteraciones. A ver, para un poquito. Para un poquito. Esta definición académica se va a prestar para muchas confusiones. Y ojo con eso, porque no necesariamente cuando tú nos hables de la clasificación de la restricción de crecimiento intrauterino, te vas a dar cuenta que en la etapa 1 el feto es pequeño, es menor al percentil 10 y no hay ningún tipo de alteración a nivel del Doppler. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú das vuelta a la definición que estás convertándonos ahora versus la clasificación de restricción de crecimiento intrauterino, ahí te estás pisando la cola, porque sería igual. Un restringido sería igual a un PEC. ¿Te das cuenta o no? Por definición. ¿Cuál es el tema? La restricción del crecimiento intrauterino marca una alteración a nivel de la placentación fetal, ¿ya? Que puede presentarse de manera precoz, de manera intermedia o de manera tardía. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? El feto PEC es un feto genéticamente conservado, es un feto genéticamente en un ambiente fetal normal. Es pequeño, pero es proporcionado, es simétrico y conserva la estructura de un embarazo normal, con la única diferencia que su peso no es el real para la edad de crecimiento. ¿Ok? Entonces es un... Él sí expresa su potencial genético. Ese lo va a expresar una vez que nazca. El tema es que es pequeño, pero ustedes le van a encontrar un perfil biofísico normal, un índice de líquido amniótico normal, una placenta normal y está exento de patología. ¿Ok? Si ustedes tienen una paciente que mide 1,45 con un papá que mide lo mismo, muy probablemente la curva va a decir que ese feto tiene una restricción del crecimiento, ¿no es cierto? Sí. Porque recuerden que las curvas de percentiles, esta definición, y eso es algo que faltó en la definición, se ajustan a la población local. Antes nosotros trabajábamos con las curvas de Hadlock y Shepard, ¿se acuerdan o no? Y esas curvas eran realizadas en base a población
americana y europea. Ahora, el MinSal nos dio la posibilidad de ocupar la curva de Alarcón-Pitaluga, que es una curva que a pesar de que no tiene y no cumple con el 100% de los criterios de un estudio estadístico, nos acerca un poco más a la población local. Hay otras instituciones que están ocupando los índices de crecimiento según la Fetal Medicine, ¿ok? Que son un poco más precisos porque miden patrones mucho más específicos y constantes en los fetos, como son la circunferencia del perímetro cefálico, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Y eso lo hacen, directamente lo relacionan con parámetros de crecimiento y posteriormente nos permite cruzarlos con parámetros hemodinámicos. ¿Ok? Entonces, para cerrar esta discusión, es importante que tengamos en cuenta que un feto PEC es aquel que, si bien es cierto, es pequeño, tiene un ambiente intrauterino conservado y está alejado de una patología. ¿Ok? Ok. Doctor, una Dígame. consulta. Es que tengo una discrepancia con el tema del Doppler respecto a la restricción del crecimiento fetal, ¿Ya? porque hay otras causas que no son isquémicas placentarias como de la restricción del crecimiento. Por ejemplo, la anomalía genética o las infecciones como el TORCH. Entonces, Sí. por lo que yo leía en el UpToDate, dice que el Doppler más que para diagnóstico sirve para pronóstico. Entonces, que a veces no es bueno usarlo como para diagnóstico porque además salía que hay anormalidades transitorias que se pueden observar por ejemplo, en la arteria umbilical, que por ejemplo, en un seguimiento seriado podría desaparecer la alteración. Entonces, que es mejor usarla para pronóstico más que para el diagnóstico o la definición de restricción del crecimiento fetal. Mira, Fran, es un excelente debate eso que tú acabas de poner, porque fíjate que a ver, eso ha causado, este tema que estamos tocando hoy es un tema bastante interesante, muy controversial, porque nos está mostrando en general el pronóstico de algo que no conocemos en per se. Pero, y eso es algo que ustedes deben conocer y deben manejar perfectamente, los grandes estudiosos de la perinatología se han encargado de describir cada uno de los componentes de la hemodinamia fetal, incluso llegando al punto de saber cuál es el orden de deterioro de cada uno de los parámetros. Eso no es una hipótesis, eso es ya un hecho. Ya nosotros sabemos cómo se va deteriorando el Doppler en el feto que está generando un problema. Entonces, no podemos decir que no sirve para pronóstico, porque sí sirve para pronóstico. De hecho, la clasificación que hizo la Fetal Medicine en convenio con Nicolai de Higrátakos, hicieron esa clasificación porque ese es el orden en el cual se empieza a deteriorar el Doppler. Entonces, sí, lo que dices tú en parte tiene razón. O sea, hay momentos en los que el Doppler se puede modificar de manera transitoria por ciertas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, si tú tienes un restringido, un retardo de crecimiento fetal, etapa 1, y le indicas inducción de maduración pulmonar, ese feto puede manejar los parámetros del Doppler de manera mejor. De hecho, se ven una mejoría en los parámetros del Doppler. Tú dices, chuta, pero mira, tenía una CM dilatada y tenía una alteración en el índice de pulsatilidad de la umbilical y ahora está bien, o sea, hasta mejor la guagua. No, eso no significa que el restringido esté mejor. Lo que pasa es que ese corticoide le brindó otras características, pero después del pic del efecto máximo del corticoide, él va a volver a estar donde estaba al principio, incluso peor. ¿Ok? Entonces, sí lo tomamos como un elemento pronóstico de bienestar fetal y de hecho es la única, actualmente, es la única forma que tenemos nosotros de definir el futuro de ese recién nacido y determinar el momento de la interrupción más precisa. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que los gringos, que son los que publican en el UpToDate, tienen ciertas discrepancias con el Doppler, pero hoy no existe ningún parámetro internacional más fidedigno que la relación estimación de peso fetal versus hemodinamia fetal. Es decir, Doppler es lo que nos da la directriz para poder determinar si se interrumpe o no se interrumpe un paciente. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de pacientes con TORCH, estamos metiéndonos en otro contexto, porque ahí sí podemos hablar de que pueden haber fetos que son
pequeños para la edad gestacional teniendo una hemodinamia conservada. Un feto con una rubiola congénita, un feto con una toxoplasmosis, un feto víctima de un herpes en el primer trimestre, o un feto con una genopatía por un citomegalovirus, etcétera, 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 nos puede generar una alteración del crecimiento. Pero ojo que esas alteraciones del crecimiento tienen un patrón diferente al del PEC. Tienen un patrón que es de instalación precoz, muy precoz, y muy probablemente son fetos restringidos de manera simétrica, no asimétrica, como lo que se ve en la gran mayoría de algunos de los retratos del crecimiento fetal. ¿No es cierto? Entonces, todos estos detalles son importantes de verlo. No es un tema fácil. El retardo del crecimiento fetal es algo que nos pone en jaque a todos, porque si nosotros no ponemos y no tomamos en cuenta todas estas características que nos está diciendo la Paula, pues podemos pecar por deceso o por exceso. Podemos generar un parto prematuro iatrogénico o finalmente podemos perder una guagua por no actuar a tiempo. ¿Ok? ¿Quedó contestada tu pregunta, Fran? Sí, gracias, doctor. Vale, continuemos, Paulita. En la EPI tenemos que la mortalidad perinatal es de 8,5 en 1000. En embarazo de término menor a 3 en 1000 para pesos entre el percentil 10 y percentil 90, y va a aumentar a mayor a 10 en pesos en percentil menor a 10. Va a ser 14 en 1000 en pesos menor al percentil 5. La restricción de crecimiento intrauterino asociado a prematuridad es de extremo riesgo, y la restricción de crecimiento intrauterino de inicio precoz, que es entre un 20 y un 30%, se va a asociar con preeclampsia hasta un 50%, porque comparten casi la misma fisiopatología. Y aquí tenemos la etiología del feto que es pequeño constitucional y el feto con verdadera restricción de crecimiento intrauterino. Y como el feto con verdadera restricción de crecimiento intrauterino es el que nos importa, tenemos que son 3 causas, las principales: las causas fetales, las causas placentarias y ovulares, y las causas maternas. Los fetos pequeños los fetos pequeños constitucionales son un 2/3 de los casos con percentil menor a 10 de peso, y los fetos con verdadera restricción de crecimiento intrauterino son 1/3 de los casos con peso de percentil menor a 10. De este 1/3, el 80% va a ser del tipo asimétrico, o sea, el tipo asimétrico, y un 20% va a ser del tipo simétrico. Bien. Las causas fetales, que tenemos anomalías cromosómicas y síndromes genéticos. Los fetos con trisomía, que podría ser el 21, 18 y 13, o con monosonía, como el síndrome de Turner, crecen bajo el percentil 10. Y algo similar va a ocurrir con los múltiples síndromes genéticos con cariograma normal. La presencia de restricción de crecimiento fetal que sea moderada o severa, asociada a anormalidades anatómicas, especialmente en presencia de polihidroamias, nos va a hacer sospechar de la existencia de un síndrome genético o una anomalía cromosómica. El diagnóstico definitivo antenatal va a requerir el uso de pruebas invasivas. Doctor, yo tenía una duda. Dígame. Porque puede ser que en pruebas invasivas, y también se podría hacer con la concentración del ADN del fetal en sangre materna. Claro. A ver, lo que pasa... No sé cómo se realiza eso. Es súper fácil. Es como tomar una prueba de sangre. Se toma una ¿Ya? muestra sanguínea. A ver, lo que pasa es que tú sabes que la madre, la hemodinamia materna, hace que en el torrente sanguíneo materno también se vean liberados glóbulos eritrocitos fetales, ¿no es cierto? Entonces, se toma una muestra sanguínea, y esa muestra se lleva y se marcan los hematíes fetales, y se hace un estudio genético celular de la célula. Y ahí se toma el DNA libre de ese feto en la circulación. Y al ver ese DNA libre se puede hacer una correlación genética mostrando si es o no se encuentra la estructura genética alterada. Entonces sería más práctico hacer eso que hacer las pruebas invasivas. Completamente más práctico. El problema es que es mucho más caro. A ti una amniocentesis te sale gratis porque tú haces la biopsia de vellosidades coriales
y no te sale más de 40.000 pesos, 50.000 pesos. En cambio, el examen ahora, que está mucho más barato, está alrededor de los 450.000 pesos. Pero es lejos por menos eso invasivo. prefieren- Es lejos menos invasivo. Ahora, cuando tú haces una amniocentesis, que todavía en la atención pública la estamos haciendo, obtienes otros datos. Voy a cortar la transmisión y nos conectamos de inmediato, ¿ya? Ya.